Muy buenos días a todos. Muy bien, vamos a empezar con el tema que tanto les he hablado y les hemos dicho que analizaríamos. Pero Satanás hizo de las suyas, porque la máquina se murió, la que graba el video. Entonces estaban peleando ahí. ¿Ya revivió? No, se murió. Declaramos, profetizamos y no jaló. Pero sí se va a grabar el audio, así que no se pierden de mucho como quieran. Pero, ¿qué cosas? Estamos esperando llegar a este tema y justo en este día se le ocurre a la computadora fallar. Así que piden el audio si es que batallan para comprender lo que vamos a ver hoy, que de entrada quisiera saber a cuántos ya perdí, cuántos los perdí en el camino. Levante la mano el que se perdió y ya está todo revuelto en lo que hemos enseñado en Romanos. Hablando de Romanos para acá. Si te perdiste antes, esa es otra cosa, pero ahorita, desde lo que vimos en Romanos en las últimas semanas, levante la mano por favor si alguien ya perdió el hilo, se revolvió todo y no sabe de lo que estamos hablando. Levante su mano. Asumo entonces que todos están entendiendo, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto, el examen lo vamos a aplicar al final. Examen de salvación, porque hemos hablado mucho de la carta de los Romanos y el tema de hoy es más controversial que los que hemos visto y voy a dividirlo en dos partes. Hoy es la parte 1 y para efectos de mantener esta misma secuencia con las personas que vienen el domingo próximo vamos a ver la parte 2. Para los que no estuvieron el miércoles hablamos sobre vivir en el Espíritu y analizamos lo que los cristianos actuales aseguran que es vivir en el Espíritu y lo que la Biblia dice que es vivir en el Espíritu, y es una diferencia abismal. Nada que ver lo que muchos piensan y enseñan sobre vivir en el Espíritu contra lo que la Escritura dice. Y da pasajes muy claros y directos que destruyen el argumento de aquellos que pecan libremente porque usan el eslogan salvo siempre salvo. Entonces, bíblicamente demostramos que aquel que peca deliberadamente bajo ese argumento, bíblicamente, con así los textos tales cuales, no son hijos de Dios. Así que es imposible que alguien se sienta a gusto porque la salvación no se pierde y por eso se va a pecar. Pablo mismo lo dice en la carta de los Romanos, literalmente, el tal no es hijo de Dios, es un mentiroso. Es imposible que puedas hacer eso. Así que hoy analizaremos la pregunta que inicialmente cuando vimos el argumento de la fuerza irresistible y la piedra inmovible, demostramos bíblicamente que el argumento no es válido porque la Biblia no dice que tal argumento exista, sino que el libre albedrío del humano es corrupto. Puede elegir, pero según la enseñanza de Jesús y todo lo que hemos estado viendo, siempre sus deseos son malos, su razonamiento pervertido y por consecuencia elige las tinieblas. Entonces, hoy vamos a adentrarnos al tema de la predestinación. Romanos 8:29, vamos a usarlo como pasaje base para no perdernos en el camino, porque podemos agarrar monte con todo esto y empezar a hablar de cosas muy interesantes, pero que no es el objetivo del día de hoy. El tema se llama la predestinación y Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que la predestinación es bíblica. Podrás decir que no la entiendes, pero no puedes decir que no es bíblica. Cuando hablamos sobre la predestinación, encontramos muchos tipos de reacciones. Normalmente son reacciones en contra de lo que Pablo escribe específicamente en Romanos 8, 9 y poco del 10. Entonces, la predestinación es un pasaje que para aquellos, o es una enseñanza que para aquellos que vienen del cristianismo normal en nuestra cultura, es una idea que choca completamente con el concepto que se les ha transmitido de quién es Dios. Y este choque no es nada más exclusivo de nuestra cultura, sino vamos a demostrar cómo también cuando Jesús enseñó este mismo concepto, la gente reaccionó de forma negativa. Así que si tú te enojas, no te preocupes, también es bíblico ese asunto porque
desde que se ha enseñado en la Escritura, la gente se ha enojado cuando enseñan esto y reaccionan de maneras muy agresivas. ¿A alguien le ha tocado hablar sobre esto y que se le echen encima? Lo dice alguien así con las heridas aquí. Es cierto, la gente se molesta muchísimo y ofenden y dejan de hablarte, te quitan de tu lista de amigos de Face, que es lo peor que puede pasar, te quitan de los amigos de Face, pero el asunto aquí que quiero aclarar es que toda la información que te voy a dar no la estoy diciendo yo, no la concluyo yo, es 100% bíblica. Así que vamos a demostrar bíblicamente el tema de la predestinación, porque la predestinación implica elección, y esa es la controversia. Dios eligió a ciertas personas para salvación, y eso parece que le resta a Dios amor y le resta justicia. Porque ¿por qué razón Dios elegiría a unos para salvar y a otros para que se pierdan? Esto conlleva argumentos muy serios. Si realmente Dios me elige para salvarme o me elige para perderme, entonces ¿por qué me culpa o por qué me va a mandar al lago de fuego eterno si Él no me eligió para ser salvado? Y si Él no me eligió, entonces la culpa de que yo no me salve, ¿de quién es? Dicen, pues de Dios, porque si Él quisiera salvarme, Él me hubiese elegido para ser salvo. Y si no me eligió, no tiene ningún derecho a condenarme, ¿verdad? Entonces, la idea es, en la parte 1, abordar todas las definiciones de la predestinación, la elección soberana de Dios, y en la parte 2, ver un caso práctico. Porque Pablo, en Romanos 9, nos proporciona 2 ejemplos, Jacob y Esaú, y Faraón. Mencionaremos brevemente el caso de Jacob y Esaú, pero el de Faraón lo guardamos para el tema 2, porque en el caso de Faraón que Pablo pone, porque estos ejemplos que Pablo pone no es lo primero que se le ocurrió, son ejemplos muy importantes que debemos entender, porque Jacob y Esaú eran hermanos, ambos descendientes de Abraham, crecidos en la misma familia, con los mismos padres, con el mismo contexto, en cuanto a la manera en que fueron criados, y sin embargo Dios eligió a uno. Pero en el caso de Faraón es un caso completamente diferente, porque Faraón nada que ver con Dios. Y vemos que Faraón se arrepintió varias veces de las cosas que había hecho a los israelitas, pidió perdón en varias ocasiones y sin embargo Dios no quiso perdonarlo. ¿Por qué razón Dios no querría perdonarlo si Dios dice en la Escritura que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento? Si la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿por qué entonces hablamos de la elección? No todo el mundo se salva, sino los elegidos. Entonces hay muchos conceptos que hay que aclarar y quisiera que definiéramos lo que el original dice para poder tener en claro de qué hablamos cuando usamos la palabra elección y cuando usamos la palabra predestinación. Entonces, en el pasaje inicial dice a los que Dios conoció de antemano, y las palabras conoció de antemano en griego es una sola, proginosko, que se traduce como saber de antemano o conocer de antemano. Este es uno de los atributos de Dios. Si Dios es omnisciente, sabe todas las cosas antes de que pasen, ¿verdad? Dios sabe todo lo que va a pasar y todo lo que pasaría. ¿Se acuerdan que analizamos ese tema? Todo lo que efectivamente va a suceder y todo lo que podría pasar. Entonces, si Dios es omnisciente y todo lo sabe, este es un hecho que no negarías, ¿verdad? Dios conoció de antemano. Y bueno, proginosko es una palabra compuesta, pro y ginosko. Y la palabra ginosko, ¿se acuerdan que la analizamos cuando el ángel Gabriel visita a María y le dice que va a concebir un hijo? Y María le dice, ¿cómo es posible si no he conocido varón? Y la palabra conocido es el griego ginosko, conocer mediante experiencia personal. Y aplicado al caso de María, hace referencia a una relación íntima entre hombre y mujer. Pero la palabra ginosko no tiene ninguna connotación sexual, no tiene nada que ver con el sexo. Habla de una intimidad o de conocer personalmente a alguien. Entonces, ginosko, conocer o saber algo mediante experiencia personal, y aunado a la palabra pro, que es traducida como antes. Entonces, está diciendo que a los que Dios conoció de antemano, es decir, a los que Dios ya sabía desde antes, aquellos que conoció desde antes, que supo desde antes. ¿Cómo desde antes si no existía nadie?
Vamos por partes. Primero, aquí nos dice Pablo esto. Desde antes Dios ya supo de algunos. A esos los predestinó. Y la palabra predestinar, o predestinó en este caso es priorizó, que se traduce como ordenar con anticipación, pero ordenar no como orden alfabético, sino de sentido imperativo, de una orden. Hacer una orden o dar una orden con anticipación, es una traducción. Otra traducción es establecer anticipadamente o designar con anticipación. Entonces, cuando dice que a los que Dios conoció de antemano también los predestinó, está diciendo que Dios dio una orden desde antes de los tiempos. ¿Para qué es esa orden? Para que sean transformados según la imagen de su Hijo. Antes de que cualquier cosa exista, Dios dio la orden hacia un grupo de personas, los que Él conoció de antemano. Entonces, cuando hablas de priorizó, que es el griego, también es una palabra compuesta, pro, que significa antes, y orizó, de donde viene la palabra horizonte. ¿Qué es el horizonte? No, pues es la raya que se ve así. ¿Pero por qué horizonte? Orizó, el griego orizó se traduce como fijar límite, o determinar o designar un área. Entonces, cuando tú buscas el significado de la palabra horizonte, te dice que el horizonte es la línea que separa el cielo de la tierra. Visualmente, ¿verdad? Porque realmente no existe esa línea. Entonces, visualmente, tú ves el horizonte y estás diciendo inconscientemente que hay una delimitación entre el cielo y la tierra. Ahora, priorizó está diciendo que Dios anticipadamente está haciendo una división. Separa o aparta u ordena, establece a los que Él conoció de antemano, a los que Él eligió. Entonces, aún no ha pasado nada, aún no existe nada y Dios ya hizo una separación y ordenó que ciertas personas, llamémosle los elegidos, aquellos que Dios conoció de antemano, van a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién es Él? Jesús. Entonces, Dios dijo, todos estos que no sabemos quiénes todavía, ni que cómo fue esto, ahorita nos va a dar más información, está diciendo, esta es la orden, este es el estatuto, esto es lo que estoy definiendo, todos estos van a ser como Jesús. Así que, ¿en qué momento obtuviste tu salvación? ¿Quién se salvó cuando hizo una oración de fe? ¿Tiene sentido pensar que una oración de fe demuestra que esto es falso? Es imposible. Imposible que tú hagas algo por obtener la salvación, porque según este pasaje aquí podría decir, se acabó el tema, ya no hay nada más que hablar, es más claro que el agua. Es imposible que algo en el transcurso del tiempo altere, modifique o cambie lo que Dios dijo desde antes de crear todo. ¿Cierto? Así que aquellos que sientan que si pecan mucho pueden provocar que Dios cambie de opinión, pues trata de explicarme ese pasaje. Si realmente hay una forma en la que tú puedas perder la salvación, tendrías que probarme que eso está equivocado. Porque si Dios ya lo ordenó, ¿quién puede oponerse? Entonces, pero vayámonos calmados porque hay muchas cosas que hablar en cuanto a este tema. Por eso decía que este tema es el tiro de gracia para todos aquellos que piensan que la salvación se pierde, porque la información que provee Pablo es directa y contundente. Y para demostrar que tú puedes perder la salvación, tendrías que demostrar que Pablo está equivocado. Y si tú consideras que la Escritura es inspirada por Dios, incluyendo las cartas de Pablo, entonces no hay salida. No puedes concluir ni pensar que hay algo que tú puedas hacer para que Dios cambie de opinión en algo que Él estableció antes de crear todas las cosas. Entonces leamos Romanos 8:29 en la traducción lenguaje actual. Lo pone en palabras, creo yo, más simples. Dice, desde el principio, Dios ya sabía a quiénes iba a elegir. Y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo para que éste sea el Hijo mayor. Es mucho más claro, ¿no? Desde el principio Dios ya sabía quiénes. Y esos van a ser como Jesús. Así de simple. Pero el tema de la elección, lo que implica la predestinación,
a los que conoció desde antes, a los que ya sabía quiénes, aunque no nos dice bajo qué criterio, ¿verdad? A los que ya sabía quiénes, a esos los predestinó. Así que cuando hablamos de predestinación, no podemos eliminar la elección, porque la predestinación es a los que Él eligió. Y no es un tema nuevo que Pablo está introduciendo en la Escritura. Es un tema que está de manera constante en toda la Escritura. Tomemos algunos ejemplos. Génesis 12:1. Dice: el Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. ¿Qué hizo Abraham para que Dios le dijera esto? ¿Cómo se ganó Abraham esto? ¿Por qué nada más a Abraham le dijo eso? De entre todos los que estaban vivos, le dijo a Abraham: tú. ¿Por qué? Porque lo eligió. Es así de simple. Está eligiendo de toda la humanidad que estaba viva en ese momento, está eligiendo a uno. Génesis 25:23. Y él le contestó: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. De entre 2 gemelos, Dios escoge uno. Otra vez la elección. Aparte, de entre los hijos que tuvo Abraham, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Ya les he hecho la pregunta varias veces. 7 o 2 o 9. Acuérdense que después de que murió Sara, se volvió a casar y tuvo 7 hijos. Más 2 que ya tenía, 9. Pero, ¿en cuál de sus hijos estaba la promesa? En uno. ¿Por qué nada más en uno si todos son hijos de Abraham? Elección. Dios escogió a Isaac. En el caso de Jacob y Esaú, tenemos a los 2 gemelos y Dios escoge a Jacob, a pesar de que son gemelos. Deuteronomio 7 al 8. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder de Faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. ¿Por qué escogió Dios a Israel? El Señor se encariñó contigo y te eligió. Punto. Elección, ¿verdad? Sigue Dios eligiendo de entre todas las naciones, elige un pueblo. Y les aclara, no porque seas lo más chido, sino a raíz de una promesa. Vamos a Nuevo Testamento, palabras de Jesús, Juan 15:16. Dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que piden en mi nombre. Así que, si tú eres discípulo de Jesús, ¿qué dice Jesús de sus discípulos? No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Así que otra vez, ¿se acuerdan que muchos le seguían? Jesús subió a orar y cuando bajó escogió a 12. Nuevamente, elección. ¿Por qué esos 12? Porque Él quiso. Así que el tema de la elección, ¿tú crees que Pablo se lo inventó en la carta a los romanos? Está en toda la Escritura, hasta leyendo Apocalipsis, en todos lados hace referencia a que Dios eligió a alguien y nunca nos da el criterio que utilizó para elegirlos. Lo único que se nos especifica es que no fue por obras. Entonces, cuando Dios revela a Moisés, ¿se acuerdan que Moisés le dice a Dios: Señor, muéstrame tu gracia estando en el monte? Muéstrame tu gloria, perdón. Y le dice: no, nadie puede verme y seguir vivo, te morirías. Pero le revela algo interesante. Tendré clemencia de quien quiera tenerla y seré misericordioso con quien quiera hacerlo. Y ahorita lo leeremos en Romanos. Pero le dice 2 cosas. Yo soy Dios, grande y poderoso, que tengo clemencia de quien quiero tenerla. Y la Nueva Versión Internacional dice: soy compasivo con quien quiero serlo. O sea que Dios, es cierto, tiene clemencia y tiene compasión. Pero ¿a quién se las da? ¿A quién se las aplica? A quien Él quiere. Nuevamente, elección. Dios le dice eso a Moisés. Déjame ver tu gloria, dice Moisés. Y eso es lo primero que Dios le señala. Soy compasivo y misericordioso con quien yo quiera. Así que, ¿por qué Israel? ¿Por qué escogió Israel? Porque quiso. ¿Por qué a Isaac? Porque quiso. ¿Por qué a Abraham? Porque quiso. ¿Por qué a Jacob? Porque quiso. ¿Por qué a los 12 discípulos? Porque quiso.
Entonces, cuando leemos que en el Nuevo Testamento Dios eligió a algunos para ser salvos, ¿te molesta esa idea? ¿O pensarías, pero por qué? ¿Cómo que por qué? Si desde el principio siempre las cosas han funcionado según la elección de Dios, a quien Él ha querido. Entonces, veamos una reacción normal en nuestros tiempos y en los tiempos de Jesús, porque Jesús mismo enseñó el tema de la elección. Así que, si tú pretendieras en algún momento negar la elección, tendrías que llamar a Jesús mentiroso. Leamos Lucas 4, 20 al 22. Dice, está hablando Jesús en una sinagoga, y quiero que analices la reacción que tuvieron las personas que lo oyeron antes de que hablara sobre la elección y luego después de que hable sobre la elección. Lucas 4, 20 al 22 dice, luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Se acuerdan cuando analizamos eso en el Evangelio de Lucas? Versículo 22, checa bien la reacción. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. ¿Cuáles eran las hermosas palabras? Pues dijo, porque me ha enviado a sanar a los heridos y todo eso, ¿verdad? Palabras que te motivan, palabras que son buenas noticias. Jesús dice, hoy se cumplió. Y toda la gente dice, qué hermosas palabras. Bien, Jesús. Qué hermoso mensaje, ¿verdad? ¿A quién no le gusta que le digan que Dios te va a sanar y que Dios te va a restaurar y que Él ha venido a enjugar toda lágrima de tus ojos? Así que cualquiera que oiga eso va a decir, amén, sí Señor, hermoso mensaje, palabra poderosa es esa. Pero espérate, checa lo que Jesús dice a continuación, versículos 23 y 24. Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Pausa. ¿Por qué Jesús habla así si todos están felices con el mensaje que acaba de dar? Todos dieron su aprobación y dicen que son hermosas las palabras. Jesús les dijo, hoy se cumple. Jesús está diciendo, yo soy el Mesías. Y la gente como dijo, ay, qué bien, qué bonito. Y luego Jesús les dice, seguramente me van a decir esto, médico, cúrate a ti mismo, los milagros que hiciste hallados aquí. ¿Por qué Jesús les empieza a decir eso si todos están felices? Por lo que va a decir a continuación. Leamos versículo 25 al 27. Dice, no cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sión. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Fíjate lo que les está diciendo. Ustedes, pueblo elegido, hubo un tiempo en que a pesar de que había muchas viudas que obedecen la ley de Moisés, Dios no quiso ayudarle a ninguna, sino a una mundana, a una pagana que ni buscaba a Dios, ni obedece la ley, ni le interesa a Dios. A esa fue y salvó. Y también había muchos leprosos entre los que guardan la ley de Moisés, y a ninguno ayudó, sino un pagano, mundano y circunciso, Naamán el sirio, enemigo del pueblo de Dios, y le concedió la sanidad. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Por qué nada más a ellos dos se veía mucha gente en necesidad que supuestamente le son fieles? Está diciéndoles Jesús, Dios escogió a 2 y ni siquiera eran su pueblo. ¿Y qué dijeron los que decían? Qué hermosas palabras de Jesús. Dice, al oír esto, versículo 28 al 29, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. ¿Por qué el cambio tan drástico? ¿Por qué se enojaron tanto? ¿Por qué las personas se molestan cuando les hablas de la elección? ¿Por qué los fariseos se enojaron tanto con Jesús cuando les dijo, ustedes no me creen porque no son de mis ovejas? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Jesús hizo una clara distinción entre las ovejas que son de Él y las que no.
Y las que no le hacen caso y no le creen. Y aquí Jesús está diciendo, no importa la ley de Moisés ni que la estés tratando de cumplir, Dios elige a quien ayuda. Y esto es insoportable para muchas personas y lo fue insoportable para mí, lo reconozco. Por ahí anda un video muy viejo del curso de Apocalipsis donde me preguntaron directamente, ¿Dios predestina? Y por más que quise defenderlo, no pude defenderlo. Porque yo tampoco creía esto. Era absurdo para mí, completamente absurdo. ¿Por qué razón Dios no permitiría que yo me salve si yo me quiero salvar? ¿Acaso una persona hará todo su mejor esfuerzo para salvarse y Dios le va a decir no porque nunca te elegí? Así que para mí era completamente incongruente y reaccionaba igual que estos. Así que yo entiendo perfectamente a las personas que se molestan cuando leen la elección soberana en la Escritura. Porque no es natural. Fíjate, cuando tú te acercas al cristianismo, lamentablemente, un falso cristianismo, te dicen acepta a Jesús en tu corazón y con eso lo haces. Y tú lo aceptaste. Así, ¿de quién fue la decisión de salvarse? Tuya, porque así te enseñaron, ¿no? Acepta a Jesús. Bueno, ¿y por qué me pide permiso? Pues porque es un caballero. Y si no le das permiso, no hace nada. Entonces, ¿qué idea se te queda aquí grabada desde el momento en que te acercaste a Dios? Que fuiste tú quien le dio la entrada. Y luego viene un loco diciendo, es que Dios eligió desde el principio. Por favor, ¿eso no es real? Yo fui el que le dije, Jesús, ya puedes entrar. Y Jesús me dijo, gracias Hernán, aquí estaba afuera esperando. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces dicen, a ver, demuestra, este pasaje demuestra que todo lo de la elección es falso, porque Jesús no hace nada hasta que le abres la puerta. El problema es que si lees Apocalipsis 3, te vas a dar cuenta que eso no es para los incrédulos, eso es para una iglesia en particular que se decían la iglesia de Jesús, pero que a Jesús lo dejaron afuera. Así que ese pasaje fuera de contexto lo utilizan para tratar de mostrar que tú eres quien le abre la puerta de tu corazón. Pero si lo que leímos en Romanos es cierto, ¿en qué momento le abriste la puerta de tu corazón? Si desde antes Él ordenó, fulano, y yo me quiero incluir ahí, Hernán, antes de que exista todo, Hernán va a ser hermano de Jesús, punto. Es una orden. Y viene un día el loco de Hernán diciendo, Jesús, ahora te doy permiso de que entres. Imagínate la cara de Dios, si pudieras ver la cara de expresión de Dios. Gracias Hernán, no lo hubiera hecho si no me das permiso. Fíjate lo ilógico de la idea, pero entendemos por qué choca, ¿verdad? Porque entonces vas al mundo y le dices, oye, acércate a Dios. No, gracias. Bueno, te vas al infierno. ¿Sí o no? ¿Cuántos echaban al infierno algunos? No se hagan. Yo sí, a muchos. No están ahí, gracias a Dios, ¿verdad? ¿No quieres? Vete al infierno, impío, pagano, te vas a condenar porque rechazaste a Jesús. Ahora, no sé si empieza a tener sentido porque vas a algunas congregaciones y cuando van a tocar la alabanza ya ponen luces, ¿verdad? Show, luces neón y todo. Y cuando va a empezar la adoración, apagan las luces. ¿Qué provoca eso en las personas? Para empezar, en las movidas te activas, ¿verdad? Y luego en las tranquilas, ahora sí, Señor. ¿A qué están tratando de llegar? Honestamente, están manipulando tus emociones porque te están preparando para cosas interesantes. Número 1, el momento de la ofrenda. Y número 2, el llamado al altar después de que se acaba el mensaje. ¿Verdad? ¿Hace cuánto has visto que no hagamos un llamado al altar nosotros? ¿Porque pensamos que Dios no puede ayudarte? Nosotros hace muchísimo que no hacíamos llamados al altar. Y yo reconozco que antes los hacíamos, recién empezamos. Porque decíamos, yo necesito que la gente se comprometa con Dios. Y les doy un mensaje matón, llegador, y luego échame la matona, la canción matona, ¿verdad? Y mientras te digo, acércate a Dios, está la chava, y te llega, ven y pasa y haz el compromiso, ¿y qué terminas haciendo? Pues pasas. Pero ¿por qué es necesario hacer eso?
porque de ti depende si te acercas a Dios o no, según ellos. ¿Verdad? Así que si depende de ti, yo voy a hacer todo lo posible por convencerte, para que vengas y hagas el compromiso. Por eso cuando hacen campañas y salen, lo que buscan a toda costa es hacer esta oración. Aunque no la entiendas, no me importa, tú repite después de mí. ¿Y qué gano? Apunto aquí, otra alma convertida. Y luego reportamos, dice, cuéntalas, 1200. Dios está entre nosotros. ¿Por qué? Porque según ellos lo más importante es que lo decidas, aunque ni lo entiendas. Pero según Romanos y el pasaje inicial, es imposible que tú tomes la decisión porque es una orden que Dios dio antes de crearlo todo. Así que entendemos por qué hacen lo que hacen, ¿no? ¿Tendrán buenas intenciones? Quizás tienen buenas intenciones. ¿El fin justifica los medios? Claro que no. Claro que no. Bíblicamente hablando, claro que no. Entonces, esto conlleva un enfoque completamente diferente. ¿Para qué evangelizas si Dios ya eligió quién se va a salvar? Preguntan algunos. Es decir, yo evangelizo y le digo, ándale, arrepiéntate, ándale, no quiere, pues bueno, lo dejo en paz y mañana le vuelvo a insistir. Y mañana, y mañana, y mañana, y mañana. ¿Esa técnica funciona? A mí me la aplicaron y heme aquí. Me llevaron a la fuerza, no creas que yo era así de que sí, Dios. Ateo 100%. Me llevaban a la fuerza hasta que un día Dios me cambió. Y dicen, ¿ya ves cómo sí funciona? Claro que no. La señora que recién se convierte y empieza a orar por su marido, el viejo necio que no quiere nada con la iglesia. ¿Cuántos años oran las hermanas por sus viejos? Se regocijan. 20 años, hermano. 20 años me costó la salvación de este mugroso. Llega una recién convertida. A la semana viene su esposo. Y está más convertido él que ella. ¿Cuánto tiempo oró por su viejo? Ni le enseñaron que tenía que orar. ¿Cómo crees que reacciona la que 20 años estuvo orando? ¿Le dará felicidad? Dirá, gloria a Dios, hermanita. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí 20? Porque no depende de ti. Dios llama cuando Él quiere, pero ahorita te lo demuestro. Este es el caso de ilustrar. El cristianismo actual es muy fácil reconocerlo, identificar y pronosticar lo que hacen porque entiendes su razonamiento no bíblico. No está basado en la Escritura. Entonces es fácil comprender, y esto lo digo porque es muy útil, es fácil comprender la mentalidad que llevan y es muy útil para que tú te adelantes y hagas preguntas que no pueden responder. Esa es la técnica que Jesús usó incluso con los fariseos, con los maestros de la ley. Pescó en curva cuando le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Toma, maestro de la ley, jamás vio eso en la Escritura. ¿Cómo que hay que nacer de nuevo? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Cómo? Tú, maestro de Israel, ¿no sabes eso? ¿Qué onda, Jesús? ¿Pero por qué lo avergüenzas? No, es que en su sabiduría, ahí lo pescas. No tiene sentido bíblico. Entonces, por eso casi nunca escuchas predicaciones de la carta a los romanos. Y casi nadie habla de Romanos. Y dicen que es un libro tan complejo. Es tan complejo porque no cuadra con lo que te han enseñado. Pero si hacemos lo que dijo Pablo, toma todo por estiércol. Y hermano, pues es que yo ya era líder, era director en la congregación tal. Aquí no eres nada. Porque toda la información, seguramente toda la información que tienes ni siquiera es bíblica. Así que si tú luchas con este concepto es porque tienes cosas que te enseñaron que no son bíblicas y chocan con lo que la Escritura dice. Pero los que han venido así nuevecitos, que hay, cada vez hay más entre nosotros que son nuevecitos. Normalmente nos caen los rebeldes, los que nadie quiere, ¿verdad? Los corridos, no norteños, los que corrieron de las iglesias.
por rebeldes, preguntones y que bueno, aquí los tenemos. Pero también Dios en su misericordia ha traído nuevecitos que no saben nada. Ellos casi no batallan. ¿Quiénes son los que batallan? Los mañosos. Los que ya venían aquí corruptos en su razonamiento. Los que pedían dinero y sembraban y pactaban. Esos son los que batallan porque el conocimiento que tienen no proviene de la Escritura. Así que vamos a entrarle. Te estoy dando ejemplos de cómo Jesús mismo habló de la elección y se le echaron encima al grado de querer matarlo, después de que decían, qué hermosas palabras, Jesús. Hoy se ha cumplido la profecía, amén. Y luego les habla de la elección, basta, matémoslo. Fíjate el cambio tan radical. Así que cuando tú lo enseñes, no te asustes, Te van a decir que estás loco, etcétera, etcétera. Lo mismo le dijeron a Jesús. Y si le dijeron a Jesús, ¿qué esperanza tienes tú? ¿Qué esperanza tengo yo? Así que se requiere, cuando hables de este tema, te apegues 100% a la Biblia, para que cualquier reacción negativa nunca sea hacia tu persona. Porque no estás enseñando algo que tú crees, sino algo que literalmente la Escritura dice. Y de esa forma, si aún así te quieren dañar a ti porque dices la Escritura, entonces eres bienaventurado. Fuiste tomado por digno de sufrir, como Jesús sufrió. Pero si tú llegas, no, compadre, tú eres un idólatra y te vas al infierno, y te agreden, no digas, persecución cristiana. Padezco como buen soldado. No seas hipócrita. Eso bien merecido te lo tienes. No olvidemos que la Escritura dice que hablemos con los incrédulos, con la esperanza de si Dios les concede el arrepentimiento y que nuestra plática sea amena y de buen gusto. La verdad duele, así que ya no le agregues más. ¿Me explico? Entonces, poniendo la base de que a Jesús también le fue así, la elección de Dios en la Escritura es muy clara y le llamamos la elección incondicional. Porque como ya demostramos, nadie es justo, sigue siendo presente, nadie es justo, la justicia es un regalo, ¿verdad? Ahora estamos en paz con Dios, estamos muertos al pecado, vivimos en el Espíritu Santo porque estamos obligados, no moralmente, sino el Espíritu en nosotros nos lleva a lo que es correcto. Entonces, la elección de Dios no puede estar basada en las cosas buenas que hiciste, porque nadie hace lo bueno. Y le llamamos elección incondicional porque no depende de algo que tú hayas hecho, porque como ya vimos, fue decidida antes de que tú existieras. Leamos Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces, si no procede de ti, no depende de ti. No por obras, sean buenas o sean malas, no por obras para que nadie se jacte, para que nadie se crea más que los demás. Luego, ¿en qué momento? Si la elección es un hecho bíblico, no hay forma de negarla, tendrías que negar toda la Escritura. Si la elección es un hecho bíblico, ¿en qué momento fuiste elegido? Efesios 1, 4 al 6. Dios nos escogió en Él, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Así que, ¿alguna duda desde cuándo fuiste elegido? Antes de la creación del mundo. Por ti, para ti, no, para gloria de su gracia. Para Él. ¿Por qué para Él? Porque jamás sería para ti. Tú estabas condenado. Vas directo al lago de fuego por tus propias decisiones. Ya hablamos de eso. Así que cuando Dios eligió a alguien, no fue porque dijo, mira, pobrecito, cómo sufre. Déjame echarle la mano. Alguien que interceda por este pobre, por favor. ¿Cuántos se ponen en la brecha? Y no falta que dice, yo. Y aquí estoy en la brecha, Padre, sálvalo. Y dices, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Dios diría, a ver,
Hernán. ¿Cuántos oran por Hernán? ¿Cuántos oran por su pastor aquí, fieles? Nadie. Tampoco se vayan al otro extremo, ¿verdad? Me dejan desprotegido. Qué triste era, Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hablaremos seriamente de la oración más adelante. Imagínate que Dios dice, Hernán, nadie ora por el pobre. Yo lo salvaría, pero no hay quien se ponga en la brecha. Así que por eso tenemos guerreras espirituales. Las hermanas que dicen que Dios me levanta en la madrugada. Y que digo, ¿qué, Señor? ¿Qué quieres? Ora por él que va a tener un accidente. Órale, Padre, va, vámonos. Y las que son más actuales publican en Facebook al grupo de guerreras de oración, ¿verdad? Aquí está la misión, chicas. Fulano y sutano, venga, 4 de la mañana. Órale, y Dios está, wow. Y el que va a punto de tener el accidente, él no sabe, no está consciente, pero no sabe que hay un grupo de guerreras que en algún lugar del mundo están, Señor, sálvalo. Y Dios estaba, ándale, porque ya mero choca. Órale más. ¿Me explico? ¿Cómo algo que suena tan espiritual lo llevas a lo absurdo o lo llevas a un extremo y te das cuenta de que es ilógico? Te das cuenta de lo que hago. Tú agarra un argumento, el que tú quieras, llévalo al punto más extremo y ahí se ve si es algo absurdo o no. No es el objetivo de burlarse, causa mucha risa porque es algo completamente ilógico cuando lo llevas al extremo. Si es cierto que Dios necesita que tú te pongas a interceder por alguien para que sea salvo, entonces es algo absurdo. Porque Dios tendría que decir, apúrenle, señoras, porque no puedo hacer nada hasta que ustedes oren. Imposible. No es por obras, para que nadie se jacte. No puedes tú atribuirte nada, porque antes de la creación del mundo ya estaba decidido. Pero entonces, ¿por qué alguien parece que no es salvo? Tú puedes determinar, mira, este se va al infierno y este se me hace que sí la libra. No hay poder humano para poder discernir eso. ¿Por qué? Porque ahorita Pablo va a introducir el tema del llamado. Una cosa es la elección y otra cosa es el llamado. El llamado es el momento en que Dios te dice, ya es tiempo, ven. La elección sucedió antes de la creación del mundo. Tú puedes ver a alguien que sea el peor de las personas, lo peor. Ahí está Saulo. ¿Quién se imaginaría que Saulo se convertiría en la persona que era? Nadie se lo hubiera imaginado, ni el mismo Ananías que Dios le habló. Ahí está Saulo, ve y ora por él. Señor, pero Saulo, Dios le está diciendo y como quiera le duda. ¿Por qué? Porque Pablo, y lo leeremos más adelante, dice que desde el vientre de su madre fue elegido, pero llamado en un momento específico. ¿Verdad? Así que cuando nosotros hablamos con alguien y no quiere nada con Dios, no lo puedes mandar al infierno. Lo más que puedes concluir bíblicamente hablando es decir, hoy no es tu día. Punto. ¿Verdad? Entonces, desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo, veamos un ejemplo, Romanos 9, 11 al 16. Dice, sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Pausa. Y aquí Pablo está haciendo una declaración muy interesante, porque si es cierto que la elección es antes de la fundación del mundo, tenemos dos posibles opciones. Quien sigue pensando que tus obras están relacionadas con la salvación, dicen así, es cierto, no podemos negar la elección ni la predestinación, es bíblica. Y tú ya del periodo le dices, gracias, vamos avanzando. Pero luego te dicen, pero lo que pasó es que Dios, antes de la creación del mundo, como ya lo sabe todo, vio todas las cosas buenas que ibas a hacer y todas las cosas malas que ibas a hacer. Y a los que lo elegirían, a esos los eligió. Y a los que no lo elegirían, a esos no los eligió. Dicen ya, ¿estamos de acuerdo? ¿Aceptas esa teoría? ¿Qué acabamos de leer? No es por obras. Así que si Dios en el pasado vio todas las cosas buenas que ibas a hacer y te eligió ¿por qué? Por tus buenas obras.
¿Y qué dice la Escritura? No por obras. Es imposible que Dios haya visualizado las decisiones que ibas a tomar y por esa razón te haya elegido, porque contradices la Escritura. ¿Cierto? Entonces, aquí está poniendo el caso, antes de la fundación del mundo. Y Pablo primero pone un ejemplo, antes de que nazcas. Antes de que nazcas, dice, en el versículo 12, no en base a las obras, sino al llamado de Dios. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Porque, si recuerda la historia de Jacob, ¿quién fue el tramposo, Jacob o Esaú? Jacob. ¿Y a quién eligió Dios? A Jacob. Eso no es suficiente evidencia que no hizo nada bueno para merecerlo. Dice, no, espérate, es que lo bueno lo iba a hacer después. No por obras. No por obras. Es imposible que Dios haya visto tus buenas obras y por eso te eligió. Es contradictorio. Entonces dice el versículo 13, y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Ni el deseo ni el esfuerzo humano. Puede ser que alguien diga, yo deseo ser de los hijos de Dios, y yo le diga, bueno, por ese deseo, ahí va. Según este pasaje, es imposible. ¿Qué tal si alguien dice, yo no quiero nada con Dios? Y dice, pero ven como quiera. ¿Eso es bíblico? ¿Es posible? ¿Alguien desde que nació estuvo buscando a Dios? Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿No querías nada con Dios? ¿Y qué estás haciendo aquí? Algo pasó y no te preguntó ni te pidió permiso. Te dijo, ven. ¿Y qué hiciste? ¿Fuiste? No, pero yo tenía dudas. Claro que tenías dudas. ¿Por qué hasta ese punto en particular tuviste dudas? ¿A alguien le habían invitado a la iglesia y había dicho que no antes de que realmente viniera? Levante su mano. ¿Quién ya había echado, a mí no me molestes con esas cosas? Tan poquitos, todos los demás eran bien buenas gentes. O nunca nadie les predicó el evangelio. Estás loco, eso es, sin ofender, eso es para viejitas, decían. Eso es para los pobres, la religión es para los pobres. Bien fregado, pero como que les llamas pobres a los otros. Te la quieres dar de intelectual. Y heme aquí. Pablo, ¿quería Pablo algo con Jesús? Nada que ver, hasta lo perseguía. Y le tuvo que llamar, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí está el punto. Entonces, ¿es Dios injusto porque a unos sí y a otros no? Ese es el punto primero. Antes de que nacieran, Dios dijo, Jacob, Esaú no. Es que él ya vio lo que iban a hacer, dice que no. Él los eligió así porque sí. Entonces es injusto. ¿Qué culpa tiene Esaú? ¿Cómo ves? Por eso hay una parábola que ilustra perfectamente este hecho. Jesús dice que el dueño de un terreno, lo voy a parafrasear para irnos más rápido, tiene lista ahí la tierra para ser cosechada, sale y busca trabajadores a la primera del día y les dice, te voy a dar un día de salario por trabajar. Vienen, le falta más gente, sale a mediodía, te voy a dar lo que es justo. Vienen y trabajan al mediodía y al faltar una hora para acabar la jornada, va y se encuentra a otros que estaban en la plaza sin qué hacer. Y tú, no, pues nadie nos vino a buscar, vente a trabajar. Trabajan una hora ya en la tardecita, ¿verdad? Ya el climita más fresco. Hubo unos que estuvieron trabajando todo el día. Llega la hora de pagar porque se pagaba al día. Llama primero a los últimos y les paga un día completo. Los que trabajaron todo el día se ponen felices. ¿Por qué? Porque cuando ven que los que fueron mediodía también les pagan el día completo, sacan su conclusión. Si a ellos que trabajaron tan poquito les dio un día completo, nosotros que trabajamos todo el día, ¿cómo nos va a ir? Así que Jesús en la segunda parábola el dueño llama a estos y les da un día de trabajo. ¿Y cómo reaccionan estos? Es injusto. ¿Por qué a ellos les diste más si trabajaron muy poco? Y nosotros todo el día en el sol y nos da solamente un día de salario.
¿Y qué les contesta el dueño? No te estoy haciendo ninguna injusticia, te estoy dando el salario justo. Pero si tú tienes envidia de lo que llevo con mi dinero, eso es otra cosa, ¿verdad? ¿Les hizo injusticia el dueño al que trabajó todo el día al darles el salario de un día? Claro que no, les dio justicia, es lo justo. Pero si Dios quiere regalar su dinero a uno que trabajó bien poquito, ¿por qué te enojas? Si ninguno de nosotros vive bajo la ley de Moisés y no tienes que hacer todos esos requerimientos tan estrictos, y de repente alguien viene y te dice, Dios te eligió, y tú eres transformado, y vienes a buscar de Dios, y aprendes y avanzas, ¿no se enojaría el judío que dice, pues yo todo lo que hago, kosher, y no me puedo comer unas carnitas, ¿no pueden comerse unos buenos tacos de carnitas? ¿No pueden? Y luego viene Hernán diciendo que está salvo. No ha hecho nada. No es por obras, es por la elección. Así que debiese ser muy humilde, ¿no crees? Y digas, esta bola de impíos, no saben con quién están tratando. Dices, qué bárbaro, qué ignorante, lee la escritura. O sea, pues no, veamos otro caso para ejemplificar a Judas y a Pedro en cuanto al tema de la elección y cómo Dios se encarga de que unos sean salvados y qué pasa con los que no se salvan. Porque si la elección es cierta y tú no tienes nada que ver y tus obras no cuentan para nada y Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo, eso implica que Dios eligió, tú te salvas y tú te pierdes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok. Y si Dios dijo, tú te salvas y tú te pierdes, pero tienes libertad, tienes libre albedrío para hacer lo que tú quieras, ¿cómo pudo Dios asegurar que unos se salvan y otros no? ¿Qué hace Dios en la vida de los que se salvan y qué hace Dios en la vida de los que se pierden? Muchos concluyen así: Dios interviene en la vida de los que se salvan y Dios interviene en la vida de los que se pierden. O sea que Dios hace que unos se salven y Dios hace que unos se pierdan. ¿Suena lógico? ¿Sí o no? Podrá sonar lógico, pero ¿es bíblico? Analicemos un caso simple. Juan 13:27, Judas y Pedro. Juan 13:27 dice, tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él, en Judas, ¿verdad? Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Si nos acordamos de Judas, fue elegido entre los 12, ¿verdad? Hizo milagros, presenció milagros, escuchó toda la enseñanza de Jesús. Y sin embargo se nos dice, pero él tomaba de la bolsa, era rata, a pesar de estar con Jesús en persona. Entonces, llega el momento en que dice que en la última cena, Satanás entra en Judas. Y echó espuma por la boca, tuvo fuerza sobrehumana, perdió el control de sí mismo. ¿Cómo puede saber que alguien está endemoniado? Aquí nadie sabía, solo Jesús, que Judas estaba endemoniado por el mismísimo Satanás. ¿Y qué fue lo que Judas hizo? Fue y vendió a Jesús. Así que, ¿cuántos endemoniados conocerás sin saber que están endemoniados? Pero están dispuestos a hacer muchas cosas con tal de obtener dinero por medio de Jesús. Así que, ¿cuántos endemoniados habrá que ni cuenta nos damos porque no parecen los endemoniados gadarenos y todo eso? Pero Jesús sabe que Satanás entra en Judas, ¿y qué le dice? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora, Lucas 22:32. Pedro le dice a Jesús, por ti hasta la muerte. Jesús le dice, serán zarandeados. Satanás os pidió para ser zarandeados como a trigo. Lucas 22:32, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Los dos están haciendo cosas equivocadas, tanto Judas como Pedro.
Jesús le dice a Judas, endemoniado, ve y haz lo que vas a hacer. ¿Pero qué le dice a Pedro? Yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Es distinto? Claro que es muy distinto. ¿Por qué a Pedro sí y a Judas no? ¿Por qué Pedro le dicen, te pidieron, Satanás te pidió y le dimos permiso? Pero yo he orado para que tu fe no falle y cuando esto pase vas a regresar conmigo. ¿Con qué seguridad se lo dice? ¿Cómo le puede decir eso si realmente las cosas dependen de ti? Si las cosas dependiesen de Pedro, ¿de dónde viene la seguridad de Jesús? Así que, si recordamos lo que vimos en Romanos 1.28, vamos a Romanos 1.28, dice, además, como estimaron que no vale la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez lo entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. Y aquí está la clave. Vemos que Jesús interviene en la vida de Pedro y en la vida de Judas, haz lo que vas a hacer. Así que, bíblicamente, cuando Dios eligió a alguien, Dios interviene en la vida de esos elegidos. Pero de los que no han sido elegidos, haz lo que quieras hacer. ¿Me explico? Dios no está en la vida de los que no fueron elegidos para asegurarse de que se pierdan, sino que como no tienen en cuenta a Dios, los entrega a su razonamiento depravado. Haz lo que tú quieras, y en eso consiste el infierno, el lago de fuego. Nadie va a ser llevado en contra de su voluntad. Lee Apocalipsis, los libros son abiertos. No encuentras a ninguno quejándose. ¿En qué consiste el lago de fuego? No quieres nada conmigo. En toda tu vida no quisiste nada conmigo. Ahí estaban algunos que te hablaron, les dijiste que no. Vivirás apartado de mí por toda la eternidad, tal como siempre lo quisiste. ¿Quién se quejaría si toda su vida han querido eso? Nadie. Quizás sería la única ocasión en que le digan gracias y se van a ir al infierno. Entonces Dios les va a estar picando ahí las costillas a todos los que se van al infierno. No tiene ninguna base bíblica. Ahí van todos los que libremente decidieron no estar con Dios. Entonces, ¿por qué están tan agradecidos los que van a estar del lado de Jesús? Porque íbamos al mismo lugar, con la misma decisión y la misma convicción de que no queríamos nada con Dios, pero vino y se metió en mi vida, como se metió en la vida de Pablo. Y me dijo, Hernán, no, tú eres mío. Y heme aquí. ¿De qué te puedes jactar? ¿Puedes menospreciar a otro? Es imposible. A los que no quieren nada con Dios, Dios les dice, está bien, haz lo que tú quieras. Pero a los que eligió, les dice, duro te es de dar de coces contra el aguijón. Nada ganas con estar en mi contra. Tú eres mío. Y lo deja ciego. Y ahí está Pablo, arrinconado, con escamas en los ojos, sin comer nada. ¿Se lo pidió? ¿Lo deseó? ¿Lo planeó así? Claro que no. Dios dijo, eres mío, te elegí. Le dijo a Ananías, no sabes lo que te tiene que padecer por mi nombre. Así que esto nos lleva a una conclusión muy trágica o muy fría, dura. Cuando Jesús va a la cruz, es sacrificado. Y la Biblia nos enseña que recibe el sumo sacerdocio de Melquisedec y logra la salvación. ¿Quiénes son los que se van a salvar? Si la elección es cierta y no depende de ti, y Jesús fue a la cruz para obtener salvación, la pregunta lógica es, ¿por quién murió Jesús? ¿Por quién? Y tenemos tres opciones. Jesús murió por todos. Jesús murió para salvar a todos los hombres sin distinción. Jesús murió para salvar a todos los que quieran salvarse,
o Jesús murió para salvar cierto número de personas, quieran o no quieran. Solo 3 opciones, ¿verdad? La primera, Jesús murió para salvar a todos los hombres. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Entonces, si creemos o si asumimos que esto es cierto y que Jesús murió por salvar a todos, tenemos un grave problema bíblico, porque Jesús dijo de Judas: este nació para perderse. Y si Jesús murió por todos y al menos Judas se perdió, ¿no significa que Jesús fracasó? ¿Sí o no? Jesús dice, supongamos, voy a morir por todos, para que nadie se pierda, y Judas se pierde. ¿Quién fracasó? Jesús. Si tú crees que la salvación es para todos, y sin embargo en la vida real todos se salvan, claro que no. Entonces tienes que concluir que Jesús fue un fracaso. Y esa es una postura muy común en los ateos. Se la dicen a los cristianos y los cristianos ya ahí se agüitan. Por lógica simple, ni siquiera mucha evidencia bíblica necesitas, por lógica simple, si Dios es todopoderoso y Jesús es Dios, ¿puede fracasar? Si Jesús fracasa, entonces no es Dios, tira toda la Biblia a la basura. Así que Jesús nunca falla porque Él es Dios. Así que no murió por todos. Segunda opción, murió para los que quieran salvarse. Mismo problema, ¿sí o no? Si Jesús dijo, aquí me muero yo para que todo el que quiera salvarse venga a mí y no se pierda, tenemos un problema en Romanos 2 y en Romanos 3. No hay bueno ni uno, no hay ninguno justo, nadie busca a Dios. Así que si tú le preguntaras a los hombres naturales quién quiere salvarse, todos te dirían que no. Es una contradicción bíblica pensar que la salvación depende de ti. Nos deja una sola opción. Jesús no murió por todos, Jesús no murió por el que quiera salvarse, sino que Jesús murió por un grupo de personas que Dios eligió. Ahora, eso se oye muy frío. ¿Estás diciendo que si yo no soy elegido, Jesús no murió por mí? Aclaremos un asunto. Lo que Jesús hizo en la cruz es más que suficiente para todos. No tenemos ninguna duda en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque los hijos que Dios pueda crear a través de la naturaleza de Jesús no tienen ninguna limitación. Dios no tiene límites. Dios podría hacer que toda la humanidad sea imagen de Jesús. Eso no es problema. Dios tiene la capacidad para hacerlo. La pregunta es, ¿Dios quiere hacerlo? Entonces, leamos pasajes donde Jesús explica qué onda con la cruz y qué está haciendo, para ver que esa es la única opción viable bíblica que corresponde. Vamos a Juan 17:6. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Jesús está a punto de ir a la cruz y Jesús está diciendo, de los que me diste del mundo. No todo el mundo, ¿verdad? De los que me diste y les he revelado quién eres. Solo a ellos. 17:12. Mientras estaba con ellos los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Así que, ¿a quiénes estuvo preservando Jesús de entre toda la multitud que lo seguía? ¿A quiénes preservó solamente? A 11. Judas no estaba incluido. ¿Cuántas multitudes seguían a Jesús? Muchísimas. ¿Y Jesús está enfocado en cuántos? En 11. Juan 17:9. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Jesús no está rogando por todos, sino por los que son del Padre, los que le dio. Versículo 20 y 21. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Así que no nada más esos 11, sino todos los que creen el mensaje de esos 11. Y ahí venimos todos nosotros.
no por todo el mundo, por los que son del Padre, y le dio a Jesús. Juan 17:24, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes son los que Jesús quiere que estén con Él? Los que el Padre le dio, no todo el mundo. Juan 6:37-40. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Así que, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Que se salven todos? No. ¿Que se salven los que quieran? No. Que se salven los que Él le dio. Esos. ¿Y cuál es la tarea de Jesús? Que yo no pierda ninguno y que todos los resucite. Así que, ¿bajo qué condiciones puedes impedir que eso pase? ¿Quién tiene más poder que Jesús? Para decirle, eso es lo que tú crees, Jesús. Lo que no has visto es mi libre albedrío poderoso. Y yo te voy a decir no. Y Jesús se va a agüitar. Si Jesús es Dios, Él no intenta. Él no hace lo posible. Él lo hace. ¿Y cuál es la tarea de Jesús? De los que Él me dio, no pierda ninguno. Y yo lo resucitaré en el día final. ¿Necesitas algo que te dé más seguridad que esto? Si tú dices que Jesús es todopoderoso, entonces ¿qué te hace pensar que te puedes apartar de la gracia de Dios y puedes perder tu salvación? Es imposible, porque esa tarea fue encomendada a Jesús. Y Jesús nunca falla. Así que quien diga, no, pues es que como Marcos Witt, si tú no tienes fe, tienes a Dios atado de manos. Necesitas fe para activar el poder. Herejía. Es lo peor que podrías esperar de una persona con tanta influencia en el cristianismo. Es la ignorancia más profunda de las Escrituras. Ignorar el poder indetenible, irresistible de Dios y decirle a una persona, Dios no es todopoderoso, tú eres, porque Dios no hace nada si tú no lo dejas. Dios está sujeto a tu voluntad y no te puede salvar si no le das permiso. Es lo peor que podrías escuchar de un adorador. ¿Sí o no? Y lo peor es que abundan de esos. ¿Quién va a ir agüitadillo con sus discos de Marcos, güey? Y va a llorar como Samuel a Saúl. Señor, ¿por qué Marcos, Señor? Bueno, me pongo a la brecha por él. Lamentablemente la música cristiana es lo más deplorable que un cristiano puede escuchar, salvo algunas excepciones. Es peor que escuches música del mundo. Es peor. Escuchar a estas personas es lo peor que puedes hacer. Son personas desvergonzadas, completamente ignorantes de las cosas de Dios, pero te lo dicen con mucha seguridad. Y la gente incauta lo cree. Y me duelen los nuevos, que si Dios los ha elegido, aunque escuchen a estos cantantes, ninguno se perderá, nadie arrebatará las ovejas de la mano del Padre, pero hacen mucho daño, viven engañados. Así que Isaías 53:11, para irnos al Viejo Testamento y demostrar que solamente un grupo de personas serán salvas, dice, después de su sufrimiento, hablando del Mesías o del siervo sufriente, después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. No a todos, sino a muchos.
¿En base a qué? A la elección soberana de Dios. Entonces, ¿existirá la forma de negar la elección, bíblicamente hablando? Claro que no. ¿Hay forma de negar la predestinación? Claro que no. ¿Hay forma de concluir que puedes perder tu salvación? Claro que no, porque harías a Jesús mentiroso y lo harías un fracasado si no puedes salvarte. Pero para que te salve, tienes que haber sido elegido por el Padre. Y fíjate cómo está la Trinidad funcionando. El Padre elige y los lleva al Hijo. El Hijo logra la justicia que necesitamos. ¿Y luego qué pasa? Jesús dijo, enviaré mi Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que te ayude a permanecer firme guiándote la verdad. ¿Quién te salvó? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? Los tres. ¿Verdad? Quien diga, la Trinidad no existe, tiene un grave problema también. Bíblicamente tiene un grave problema. Entonces cerremos con esto, la garantía. El siguiente tema vamos a hablar sobre el caso práctico de Faraón, cómo funciona este asunto de que Dios interviene en la vida de alguien para salvar y deja a las personas para que no se salven, pero Él no provoca que se pierdan. Pero cerremos la primera parte con esto. Vamos a Tito, capítulo 1, versículo 2. Siempre que empezamos a leer las cartas, muchas veces el saludo inicial nos lo saltamos así como que sí, bla, 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 y quieres entrar a la carnita de la carta. Grave error. Fíjate lo que nos dice en el segundo versículo, dentro de los saludos. Dice, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido desde antes de la creación. Y tú dices, sí, pues la predestinación. Pero espérate, antes de la creación no había nadie, ¿verdad? ¿A quién se lo prometió? ¿Sí entiendes la pregunta? Ya había prometido de antes de la creación. La esperanza de la vida eterna, la salvación, ya la había prometido. Aunque nadie existía, ¿a quién se la prometió? Segunda de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¿Entiendes la relación? Dios prometió antes de la creación, estos van a ser salvos. Y luego nos dice el mismo Pablo después, somos salvos antes de la creación en Jesús. ¿A quién se lo prometió el Padre? A Jesús. Es una promesa intertrinitaria, por su propia determinación y gracia. Tú y yo no somos los protagonistas. Tú y yo no somos los héroes de la historia. Todo está entre ellos. ¿Me explico? Juan 6:37, lo que Jesús dijo, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. ¿Por qué se los da? Por la promesa. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y el que a mí viene, no lo rechazo. Jesús no los escoge, Jesús los recibe. ¿Quién los eligió? El Padre, según su determinación. Y el Padre dijo, estos serán salvos. Ten Jesús. Y Jesús dice, de todos los que me da, yo no rechazo a nadie. Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Entonces el Padre dice, estos son los salvos, y Jesús, te los voy a ir mandando. Unos en tu vida terrenal y otros a través de tus 11. Y luego se eligió el 12 y luego viene la iglesia. Y todos esos se los está mandando a Jesús. Y Jesús dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Y yo lo resucitaré en el día final. Juan 6:39, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Entonces ves que entre ellos, el Padre, y esto ya es imaginativo mío, el Padre decía, te voy a dar un grupo de personas que van a estar eternamente agradecidos contigo. ¿Y de qué estarían agradecidos si todavía no son creados? Por todo lo que va a pasar en el universo. Caray, entonces cuando la serpiente entró a Edén, ¿por qué entró a Edén? Porque Dios ya había diseñado todo.
No se le escapó. No dijo, diablo mugroso. Y Adán y Eva. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues ni modo, voy a mandar a mi hijo. Claro que no. Dios le dio acceso a la serpiente. Dios puso el árbol ahí. Dios provocó la enemistad entre la serpiente y el humano. No había enemistad entre nosotros. Jesús dijo, bueno, la manifestación de Dios, el Padre dijo, pondré enemistad entre tú y la serpiente. Satanás es enemigo nuestro, no de Dios. ¿Y por qué es enemigo nuestro? Porque Dios dijo que somos enemigos. ¿Y por qué dijo eso? Porque sabía que serpiente convencería a Adán y Eva. ¿Y para qué los convenció? Para que empiece toda esta historia que hemos vivido y que vamos a vivir. Y al final de cuentas, cuando lees Apocalipsis, hay una multitud que le dice, digno es el Cordero. Los redimidos, los que fueron salvados, que estarán eternamente agradecidos, porque no fue por ellos, ni para ellos, no fue debido a ellos, ni por sus acciones, para la gloria de la misericordia y la gracia de Dios. Así que, ¿quién tiene ganas de hacer un pacto con Dios para que nos prospere este año? Dime si no es algo completamente sin sentido. ¿Quieres ser próspero este año? Bueno, está bien, pero ¿no crees que ya te dio lo más valioso en toda la creación? ¿No crees que esto basta? Como para que todavía digas, como hijo del rey declaro que me vaya bien y que la enfermedad se vaya. Y dices, no seas bárbaro. ¿Cómo te atreves a pedirle a Dios y atribuirte cosas cuando lo más importante te lo dio desde antes de que existieras? Y es más que suficiente para que vivas toda tu vida agradecido. Romanos 10:11, así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será jamás defraudado. Confíe, pisteuo, fuiste persuadido. Si Dios te llamó porque te eligió, no hay poder en toda la creación, y lo leeremos en la próxima parte, porque nada te puede separar del amor de Cristo. Ni principales, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, nada te puede separar. Tu salvación es segura porque no depende de ti, porque no fue por ti, sino para gloria de su nombre. Entonces, ¿te molesta o te humilla? Si tú puedes comprender lo que Pablo dice en la carta a los Romanos, no tienes otra opción que humillarte y decir, no soy nada. Perdóname todas las barbaridades que he pedido o que he enseñado, diciendo blasfemias y herejías a diestra y siniestra, porque la ignorancia da mucha seguridad. Apenas aprendes un poquito y ves que los demás no saben, te sientes bien seguro y hablas con la seguridad que te da la ignorancia. Pero cuando empiezas a saber más, te das cuenta de lo ignorante que eres y entonces te humillas y dices, la sabiduría de Dios es insondable, profunda, soy un necio, y vives humilde. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Un ignorante o uno que está consciente de lo ignorante que es? Ambos tenemos ignorancia. A uno le da seguridad y a otro lo lleva a la humildad. ¿De cuál cristiano eres? Vamos a ponernos de pie. ¿Para qué predicamos el Evangelio entonces? Segunda parte, lo analizaremos a detalle. Pero oremos y analízate tú por dentro. La Escritura dice que la palabra es útil para redarguir, corregir, instruir.
Si tú te sientes mal por el mensaje que escuchas, alégrate. Tu carne se está viendo confrontada. Lo que no viene de Dios lo va a rechazar. ¿Crees que manipulé la Escritura? ¿Crees que me lo saqué de la manga? ¿O te lo estoy diciendo como te lo leí tal cual lo dice? Así que hay personas que me han dicho, y por eso lo quiero decir, no, hombre, nos fuimos pero bien agüitados. Todo lo que yo sentía que era, se me agüitó feo. No soy nada, un vil gusano. Éxito entonces. Nadie puede hacer eso con tu ego, sino solo Dios. Satanás siempre apela a tu ego. El único que lo humilla es Dios. Y si te has sentido humillado, arrastrado, apedreado, solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Y es señal de que vas por buen camino. Pero si tú has dicho, esos bolas de pecadores, yo estoy muy bien, no, te tengo muy malas noticias. Nadie podrá permanecer en pie delante de Dios. Cuando entiendes esto y se te apareciera Dios, quisiera que entendieras lo que lees en el Antiguo Testamento. Ay de mí que he visto a Dios con mis ojos. ¿Sabes por qué? Tenían plena conciencia de su maldad. Los cristianos eran, dice, Señor, ven y lléname. ¿Por qué la diferencia? Porque antes decían, hijo Jesús, voy a caer fulminado, y antes, lléname, lléname. ¿En qué fue lo que cambió? La manera en que te ves a ti mismo. No se trata de tenerle miedo, se trata de ser consciente de quién eres y con quién estás hablando. Y si Él viniese, te diría como Moisés, si te muestro mi gloria, morirías. Así que se manifiesta así, seré clemente con quien quiera hacerlo, compasivo con quien yo quiera. Y la buena noticia es que uno de esos eres tú. Porque Él quiso. Yo no quería nada con Él, heme aquí. Me burlaba de Él, heme aquí. Nada te puede separar de su amor. Necesitas más razones para vivir agradecido. El mayor milagro que pudo haber hecho ya lo hizo. Más que suficiente para entender lo que Dios le dijo a Pablo. Pablo le rogó 3 veces, quítame este aguijón, ¿y qué le dijo? Bástate en mi gracia. Lo importante ya está hecho. Lo demás, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Estás enfermo? No te agüites. ¿Estás pobre? No te agüites. ¿Te dejó la novia? No sufras. ¿No tienes trabajo? ¿Quién te separará del amor de Cristo? Por eso podemos permanecer con la frente en alto y decir, Dios es bueno. Y como los amigos de Daniel, aunque me eches al horno de fuego, no te adoraré. Dios tiene poder para librarme. Y si no, como quiero le serviré. ¿Por qué? Porque lo más importante ya lo hizo. Y lo que venga de ahí en adelante, me vaya bien o me vaya mal, no se compara con la enorme gracia que ya derramó sobre mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Oremos pues, Señor, perdónanos por toda nuestra mala forma de vivir, de hablar, de enseñar, nuestra pésima manera de concluir, porque hablábamos en ignorancia, porque nos sentíamos superiores y le llamábamos paganos, mundanos, impíos, a aquellos a quien no has traído todavía tu reino, y nosotros ignorábamos que por gracia y misericordia hemos sido llamados. Y lo usábamos como una forma de exaltarnos y de ver a otros como inferiores, pero ahora podemos ver claramente que el único que merece ser exaltado eres tú. El único que merece la gloria, el honor y el imperio eres tú. Porque nosotros continuamente hacemos el mal, pero por tu misericordia, por tu determinación, desde antes de que naciera, me escogiste. Y por eso viviremos agradecidos. No importa si tengo que comer o no, si me está yendo bien o mal, con todo yo te glorificaré y agradeceré tu misericordia, porque un día estaré contigo a pesar de mí, a pesar de mis errores,
para gloria de tu alabanza, para gloria de tu gracia, porque así lo quisiste, Señor. Seas tú exaltado en todo lo que hacemos, ninguno entre nosotros se eleve, ninguno entre nosotros se trate de poner como figura principal entre los hombres y tú. Nadie de nosotros trate de funcionar como mediador o como salvador, sino que concédenos siempre que podamos guiar a las personas hacia el conocimiento de tu nombre, para que según tu voluntad aquellos a quienes tú has llamado vengan a formar parte de la iglesia, y aquellos que no, que se cumpla la voluntad que tú has definido, y que los deseos de su corazón, en tu misericordia lo pedimos, Señor, sean considerados, por si algún momento en tu llamado seamos instrumentos para hablarles, ya sea a favor o en contra, que sea testimonio de que alguien les predicó, o que sea la herramienta con la que alguien fue usado para traerlos a tu reino. Hágase tu voluntad en nuestras vidas. Tú eres dueño de todo, eres dueño de nosotros, somos esclavos tuyos. Perdónanos por cada vez que traemos nuestras peticiones egoístas, ignorando tu propósito y tu plan soberano entre todas las personas. Haz en mí lo que tengas que hacer en mí, para otros a través de mí y para otros por medio de mí, Señor. Que tu nombre sea exaltado, que podamos decir como Juan el Bautista, es necesario que nosotros menguemos y que tú seas exaltado, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Gracias. Amén.